Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Dios le bendiga, hermanos, una vez más, por la misericordia innombrable de nuestro Señor. Podemos hacer este programa. Y en esta ocasión con una persona que, gracias le doy, hermano, que ha abierto su hogar para esta entrevista. Dios le bendiga Amén, a ti también, mi querido. y a toda su familia. Antonio Salén, con nosotros en esta trayectoria divina de hoy. Y yo sé que va a ser para mucha edificación. Yo espero, oramos para eso. Mi hermano, cuénteme cómo se siente, primeramente. Por la gracia de Dios, hermano, muy bien. Tanto en lo físico como en lo espiritual, en lo familiar. Dicen por ahí que para estar mejor tendría que tener un gemelo. ¡Wow! Qué bueno, qué bueno. A Dios a toda la gloria. Amén. Mi hermano, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo usted se hace cristiano? ¿Cómo pasó? ¿Quién le invita? ¿Quién le predicó? ¿Cómo sintió ese llamado? Yo estaba en la escuela, camino a hacerme bachiller. Había un miembro de la Iglesia de Cristo al cual siempre le agradezco en el alma, el hermano Rolfi Mejía, que ahora se reúne en La Romana. Ok. Él siempre nos predicaba a todos, tenía una misión evangelística que cumplir y me predicó, me ofreció el curso que dice la Biblia. Yo en ese tiempo era católico, entendía que no necesitaba más de ahí. Podría decir que católico practicante, pero estudiando la Biblia, me di cuenta que me faltaba mucho. Me faltaba mucho. Porque la Biblia es la que revela realmente lo que somos. Ok. Y por ahí vino la inquietud de estar más completo. Recuerdo que un 25 de diciembre estaba con una boleta comprada para un concierto, donde venían varios artistas. Fui con mi esposa, que en ese momento era mi novia. Y estando ahí, todos esos artistas que a mí me gustaban, yo me sentía como un pez fuera del agua. Yo decía, ¿qué busco yo aquí? Y yo era una persona, hermano, en ese tiempo, de muchas fiestas. O sea, como adolescente al fin, eso era de fiesta en fiesta. Y de lo cual no me enorgullezco, pero esa era la realidad. Y en ese momento yo me di cuenta que ya algo había cambiado en mí y era que la palabra de Dios había penetrado. Ok. Y menos de un mes después tomé mi decisión, le pregunté al hermano que qué había que hacer para ser bautizado, porque ya lo había leído claramente en el estudio, que si había que esperar un tiempo o hacer alguna ceremonia. Y él me dijo, no, cuando usted quiera. ¿Quiere que sea hoy? Digo, claro. Y ese mismo día me bautizaron para la gloria de Dios. Qué bien. ¿Sabe que cuando inicia, me siento muy identificado cuando dice yo era de fiesta y eso? Ujú. La opinión suya es la que cuenta, pero me Sí, entiendo cuando dice la eso suya cuenta también. a la perfección. Sí, Gracias, gracias. Dice, por ejemplo, era católico, pero entonces cuando empieza a estudiar la Biblia, él predicándole, como que entiende que había algo que faltaba. sí. Era como que no había profundizado tanto, lo que quiere decir. Yo tenía una religión heredada de mis padres, la practicaba con todos sus ritos, me sentía cómodo, me sentía bien. Cuando empecé a estudiar la Biblia, el sacerdote que estaba aquí, que era Fray Máximo Rodríguez, que creo que ahora dirige la parroquia de las Mercedes en Santo Domingo, un sacerdote muy preparado. Él sabía que yo siempre iba y le hacía preguntas. O sea, Tiene la había inquietud. una inquietud. Sí. Y él me decía el prelavado. Y fue un día al lugar donde yo trabajo a echar combustible, donde yo trabajaba, y me dice, prelavado, ¿qué le está pasando? Que hace días que no lo noto igual. Y nos sentamos y yo le expliqué un poco. Y él me dijo, cuidado si me le están lavando el cerebro, me dice. Ay. Digo yo, pero Fray, si me están lavando el cerebro, entonces algo sucio debe haber, le decía yo. Ay, Padre Santo. Una respuesta bastante atrevida, Sí. pero Es que él, la pregunta lo era. sí, yo le hice una pregunta a él con respecto al destino de los muertos. Yo quiero saber dónde la Biblia habla de misa por los muertos, ese tipo de cosas. La Biblia no lo dice, pero el catecismo de la iglesia me mencionó un libro
de origen católico. Yo me fui tranquilo, pero yo no me satisfizo en ninguna manera, porque yo lo que quería era un así la Biblia dice. Ok, Y al no encontrarlo, yo estoy estudiando el curso ¿qué dice la Biblia? correcto. Donde todo es citándote Biblia. Entonces ahí no caben opiniones. Hay espacios en la Biblia para si hay ciertos temas de opinión, pero ese no lo era. Y por eso yo decidí salirme. Yo pertenecía a un grupo que se llamaban los franciscanos. Recuerdo que tenía varios amigos allí. Y cuando me iba, que ellos también notaron mi frialdad, eh, Miguel me preguntó, ¿qué es lo que te está pasando? Y yo le dije a ustedes que mientras aquí se estuviera hablando conforme a la Biblia, yo iba a estar bien. Correcto. Pero si no, si se salían de ahí, lamentablemente, y tuvimos algunos diálogos, y eso hace mucho tiempo, pero todavía nos vemos, él me ve, nos saludamos, y él me conserva algo de respeto y de cariño, quizás por eso. Ok, estamos hablando más o menos como de qué año, cuántos años más o menos. Eso fue en el año 1987. Es decir, mm, creo que 33 años, algo así. Usted sabe, yo he escuchado sus mensajes, por lo menos la primera vez que lo escuché fue en un Ujú. campamento, un retiro, mejor dicho, de la Iglesia de Cristo, de la Sancho Sana. Bien. Y cuando yo lo escuché, yo pensaba, wow, ese hombre sabe lo que está diciendo. Ujú. Bueno, estaba muy jovencito en la fe todavía, entendía que era como que era una preparación de alguien, Ujú. pero luego Dios me permitió entender que realmente es Él que dirige. ¿Cómo puede describir esa relación, si se puede decir, con el Espíritu Santo, cuando usted va a preparar un mensaje? ¿Cómo es? ¿Ora primero? ¿Hace un ayuno? ¿Cómo lo hace? Hermano, mira, es difícil. Por ejemplo, en la medida en que el tiempo nos va exigiendo más a No, los que quisiera tener todo el tiempo del mundo de tomar un tema, dejarlo que madure, que crezca, ¿me entiendes? correcto. Que llegue a su nivel para poderlo expresar, pero a veces tú tienes la premura de que tienes que presentar un tema en la radio, mañana tienes que presentar un tema aquí, pasado fulano no pudo, entonces tienes que dar un estudio sustituto. No siempre hay ese tiempo de madurarlo, pero en lo ideal, por lo menos lo que a mí respecta, visitando un hermano, estando en la calle, observo cualquier necesidad, lo relaciono con algún texto bíblico, veo que hay una enseñanza bíblica que ayuda a resolver ese problema y en base a eso comienza a surgir como una idea que ha germinado y casi todo lo que voy viendo, lo que voy escuchando, lo voy relacionando con eso, hasta que como el niño que es concebido y dura 9 meses en el vientre, llega un momento en que ya viene el alumbramiento. O sea, hasta que usted se siente que ya el tema está maduro. Y el que lo escucha lo percibe, o sea, se da cuenta que es un tema que ha cumplido un proceso. Cuando tú tienes que darlo muy deprisa, por bueno que sea el mensajero, se siente un sabor un poco amargo o verde. Pero ese es el proceso. Hay oración. Yo soy o trato de ser muy dependiente de la guía del Espíritu Santo en ese sentido. Es decir, creo mucho en que el Señor me va mostrando a través de las circunstancias qué es lo que debo hacer, de qué es que debo hablar. A veces yo he ido con una idea de un tema y veo que se presenta otra necesidad, entonces he tenido que hacer ajustes porque entiendo que el Señor ha querido que así sea. Qué bien. No sé si contesté tu pregunta, me Sí, fui. claro, claro, claro que sí. Es así. Algunas veces uno piensa que por la preparación que uno tenga, que Mm, se va a robar el show, digamos, no. pero no, no. Cuando fue, ya estaba como con esa inquietud Ujú, de qué dice la Biblia, y ujú, entonces va a bautizarse, ¿cómo ujú. se da el proceso? ¿Qué siente? Es interesante porque sentí, y el bautismo no tiene validez necesariamente por lo que uno sienta, pero te puedo decir que sentí que me quité un peso de encima. Es decir, ya con el proceso de estudio bíblico fue creciendo sobre mí un sentimiento de culpa. Yo me creía muy bien en mi religión, pero al ver, al entrar en profundidad en el estudio bíblico, por ejemplo, en el estudio define lo que es lo que se llama el pecado pasivo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no lo haces, estás pecando pasivamente, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Santiago 4:17, Correcto. pues le es pecado. Pecado. Y nunca lo había pensado, nunca lo había visto de esa manera, pero la Biblia, como te digo, es un espejo que te dice realmente cómo tú eres. De manera que se fue acumulando un sentimiento de culpa en mí.
Ya todo eso, aquello que me gustaba, que me agradaba, que yo veía como inocente, ya sabía que no era tan inocente. De hecho, cosas sencillas como beber alcohol ya se estaban volviendo algo de una dependencia para mí. Y cuando me bauticé, recuerdo que los hermanos me llevaron aquí a una playa, le dicen Playa de Muertos, porque había un matadero cerca, y yo iba respirando como si iba en el aire. O sea, me sentía como livianito, sí, Ligero. sí, sabía, el Señor realmente se había llevado una carga. Hay una parte espiritual realmente, que hay una transformación. Ujú, Y es lo que uno expresa como, me siento más ligero. ujú. En mi caso, cuando yo me bauticé, yo sentí como que me quitaron 5 toneladas de Sí, peso. sí, sí, Es sí. como lo puedo expresar, pero espiritualmente, realmente, hay un mover muchísimo mayor de lo que uno Ujú. físicamente puede comprender. Pa- Imagínate, hermano, antes de que tú hagas la siguiente pregunta, Ok, que tú tienes una deuda enorme, tú no estás durmiendo porque tú dices, ¿de dónde voy a sacar para pagar esto? Me van a embargar todo. Y de momento te llaman y te dicen, si tú firmas aquí, acuerdas cambiar tu vida, se te va a perdonar todo eso. Y cuando tú haces así, estampas tu firma allí. wow. ¿Eh? Es que Es a celebrar de ahí. es un Dios muy Sí, misericordioso el que tenemos, lo Padre es, lo Santo. es. Dios mío. Yo no pudiera contar los pecados que cometí antes de Y la bautizarme. misericordia de Dios tú la ves en la cruz de Cristo, porque cuando tú miras a Cristo y ves lo que Cristo pasó, dices, eso era a mí que me tenía que pasar. Eso era a mí que me tenía que pasar. Entonces Sí, ahí nace el sentimiento de amor, de gratitud, de devoción a Dios. Si no nace ahí, olvídate, ninguna otra cosa van a nacer, porque eso es la compunge expresión, pensar en eso, ¿no? claro, Wow, increíble. Hermano, ¿y para usted qué es adorar a Dios? es un estilo de vida. Es mucho más allá de venir a un lugar de adoración o de reunión y tener una hora y media o 2 horas de cantos y esas cosas. Es parte, eso es parte. Claro, claro, claro. Pero todo lo que hacemos es adoración. Por eso dice 1 Corintios 10:31, sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. De manera yo, por ejemplo, que trabajo para un señor muy buen jefe, gracias a Dios, pero lo que yo hago, yo no lo hago pensando en mi jefe, o no debería hacerlo pensando en mi jefe. Yo lo hago para mi jefe que está en los cielos. Amén. Si un día quizás no me habló como me debía, yo tengo que ponerle ese sello de que yo estoy adorando a Cristo, de que yo le sirvo a Cristo, haciendo lo que yo hago lo mejor que puedo. Así que cuando yo conduzco ordenadamente, yo estoy haciendo un acto de adoración. Cuando yo respeto a mi esposa, crío a mi hija o cuando trabajo, en todo eso es adoración para mí. No solo para mí, para todos, porque Romanos 2 enseña que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Ese es Racional. el verdadero culto. Venir aquí, luego salir y olvidarme ya, no debería de ser, no debería ser. Debemos estar 24 horas al día sabiendo que cada cosa que hacemos, bueno, tú viniste aquí, ¿verdad? Nos encontraste en actividad, hasta recoger una silla después que el culto se termina o limpiar el lugar, todo eso es adoración. Correcto. Y la verdad que mientras, cuando llegué, justamente ahí usted estaba dando el mensaje y pensaba, wow, recuerdo el modelo bíblico, ¿verdad? De la iglesia del primer siglo era ese, o sea, Ujú, las iglesias, yo había aceptado a Cristo y había llegado este misionero, pongamos Pablo, no sé, Timoteo, eh, yo había aceptado esa doctrina y bueno, pero mira, en mi casa nos podemos reunir. ujú, Comenzaban más personas a llegar ujú, y entonces se hacía, bueno, ya necesitamos un local. ujú. O sea, me agradó mucho llegar y ver que en su casa estaba la iglesia. Dios le siga bendiciendo, mi hermano. Gracias, mi hermano. En el libro de Romanos, capítulo 16, y otros libros de la Biblia, habla de la iglesia de Dios que está en la casa de fulano, en la casa de Merengano. De manera que era muy común que los cristianos en el primer siglo se reunieran en casas de hermanos que prestaban su casa para esos fines. Y por ejemplo, en el caso, bueno, no voy a irme muy lejos, pero por ejemplo, en la iglesia del INVI, de donde nosotros salimos para formar esta congregación, primero nos reuníamos en la casa del hermano Chicho, difunto ya, que Dios, un hermano excelente en el Señor, y la hermana Lele. Duramos ahí varios años reuniéndonos hasta que pudimos finalmente formar nuestro local. Qué bien, qué bueno.
Dios bendice, Dios siempre está ahí. Hay Pero mucha clamor claro, de sus si, hijos. si los caminos del hombre agradan al Señor, hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Ay, Eso dice Proverbios. Es así. amén, amén. Hermano, mire, hay una pregunta que le quiero hacer también, mientras íbamos hablando, pensaba en esas cosas. Para usted, eh, la adoración, o sea, adorar a Dios es Ujú. parte, una forma de Un vida, estilo de vida. un estilo de vida, Ujú. correcto. Pero cuando nosotros dedicamos nuestra vida al Señor, siempre hay alguien que nos está observando. Ujú. El enemigo no es omnipresente. Tiene que estar ahí para ver lo que hiciste o lo que no. Ujú. ¿Hay algún momento que pueda decir, mira, esa manifestación fue el enemigo que lo hizo, esto fue el enemigo que lo hizo? ¿En algún momento puede hablarnos un poquito de eso? ¿Tú te refieres a un lugar en el lugar de adoración o en la vida en general? En general, en general. No, claro, ignorar la presencia del enemigo en nuestra vida es lo más peligroso que hay. Una de las cosas más peligrosas. A mí siempre se me quedó en la mente cuando Estados Unidos fue a la guerra de Irak. Estamos hablando creo que del año 2001. Correcto. ah, que el secretario general conjunto del ejército de Estados Unidos decía, esta guerra la vamos a ganar porque nosotros conocemos a nuestro enemigo, pero nuestro enemigo no nos conoce a nosotros, decía él. ¿Entiendes? Entonces él decía, nosotros sabemos las armas que ellos tienen, ellos no saben con qué nosotros contamos. Y sabemos cómo neutralizarlos. Entonces Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 2 que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Amén. Y frecuentemente nos encontramos que hasta nosotros mismos nos sorprendemos en un descuido siendo usados por el enemigo. Y uno tiene que estar, por eso la Biblia, mira, la Biblia insiste, hermano, en que seamos sobrios y velemos, dice 1 de Pedro 5:8. Pero Mateo 26, 41 dice, velad y orad. Fíjate, es una actitud de estar alerta. Ujú. 1 Tesalonicenses 5 dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ser sobrio es estar atento, no estar ebrio, no estar Exacto. descuidado. Y entonces, el cristiano tiene que, desde que se levanta, ponerse en estado de alerta. Yo salí, puede ser que al salir, que sucede muy frecuentemente, me encuentre con un chofer que maneja mal y que quiera pelear conmigo, se me atraviesa o viene en vía contraria y luego también quiere pelear conmigo. Yo tengo que saber que eso no viene de Dios. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, lo capto en el aire. A mí me pasó no hace mucho tiempo con un hermano que parece que por un rumor que él escuchó, vino a reclamarme algo de mala manera. Y yo me di cuenta, y eso me ayudó a poder sobrellevar las cosas con un poquito de paciencia, que algo había pasado, alguien había entrado allí y había sembrado una cizaña. Y gracias al Señor se resolvió. Pero recuérdate que Cristo se lo dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, en Mateo 16, después de que Pedro le había dicho a Cristo que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo lo había llamado bienaventurado. Es decir, que el mismo hombre que es usado para reconocer a Cristo como Señor, luego es usado por Satanás, y eso no puede pasar a cualquiera. Ok, usted reconoce en ese hermano que el enemigo lo está abusando en ese momento. Sí, como te digo, y puede ser a mí también. Y yo mismo me he dado cuenta, después que he hecho cosas, digo, caramba, pero me agarró descuidado, me hizo decir, puede ser que tú y yo tengamos una conversación y después que tú te vayas, yo diga, no debí decir eso. Eso ahora puede generar más problemas. Y hay que orar todos los días, Señor, pon guarda mi boca, como dice el Salmo 141, Ok. porque con la boca se cometen muchos pecados, mi hermano. Demasiado. Diría que la lengua es una de las cosas que el enemigo más usa. Claro, es una de las cosas más fáciles. Tú dejas salir una palabra y luego no sabes las consecuencias que eso va a tener. Entonces hay que medirse. Espiritualmente hablando, porque Sí, terrible. y no, y físicamente hablando. Porque si yo te digo en este momento, tú me mencionas a un hermano y te digo, ese hermano, ¿tú eres amigo de él? Sí, claro, y somos full. Bueno, tú dices, ¿por qué usted dice eso? Yo nada más dije, bueno, ¿por qué usted dice eso? Mira, una vez yo supe que él, y te siembro una cizaña. Okay. Ya cuando tú vas a la casa de ese hermano, ya no lo tratas igual, no lo ves igual. Y es posible incluso que estés a la defensiva. Entonces, lo que aparenta ser virtual,
o solo en el campo de lo espiritual, siempre termina cayendo en el campo de lo material y afectándonos materialmente y emocionalmente. Correcto. En base a lo que usted está expresando ahora, y que esa hermana se había dejado usar del enemigo, ¿piensa usted que es probable o podría pasar que dentro de la iglesia haya alguien poseído por un demonio, pongámoslo así, y nosotros no saberlo? Bueno, mi concepto, de acuerdo a lo que entiendo que la Biblia enseña, ¿verdad? Que los demonios están vivos, pero están bastante limitados. O sea, no como en el tiempo de Cristo, en que tú ibas a un río y te bebías un poco de agua y te podías tragar un demonio sin quererlo. Ahora tienes que buscarlo activamente. O sea, para yo entrar en un nivel de intimidad con un demonio, tengo que irlo a buscar, tengo que invocarlo, tengo que llamarlo. Eso es lo que entiendo. Ahora bien, sí entiendo que si un hermano se descuida, va a ser en algún momento usado por Satanás y a veces a niveles muy profundos. De hecho, he visto casos, varios casos, de hermanos que parecen que están en la iglesia para destruirla o para sembrar el mal. ¿Entiende? Entonces, un demonio en el sentido de que él va a caer ahí dando vueltas y echando espuma por la boca como en el tiempo de Cristo, lo veo más difícil, no lo descarto. Pero lo veo más difícil porque el Señor, para dar la enfermedad también, donde está el antídoto es que permite la enfermedad. Lo permitió en el tiempo de Cristo y los apóstoles, donde había el don sobrenatural de echar fuera demonios. Si hubiese un hermano en la fe que tuviera la capacidad de decir, en el nombre de Jesucristo te vas para afuera, tuviera ese don, pues también existieran los demonios en esa forma. Pero no es que los demonios no actúan ni trabajan, no, Satanás está hoy, yo diría que más activo que nunca, pero es más sutil. No sé si me doy a entender. Sí, claro, claro. Es tan sutil que yo entiendo que el problema actual de Haití no es físico. No lo es, definitivamente, ni el dominicano tampoco. Lo único que el de ellos es más grave todavía que el nuestro. Sí, muchísimo más grave. Ujú. No queremos Desviar. tampoco. No me refería a eso, sino querer decir que está comparando una nación con otra. Sí. ¿no? Es mi parecer. Creo que el problema en Haití, mientras te hablaba, Sí. ya pensando en eso. Pero son Va por niveles, ahí. hermano, porque mire, aquí usted va a una campaña y hay difamación, hay injuria, hay serruchadera de palo, hay traición, hay transfugismo, hay de todo. Quizá no hay asesinato, por lo menos no tan abiertamente como ha pasado lamentablemente en Haití. Tal vez tenemos una forma más diplomática de resolver las cosas, pero es pecado en un grado uno mayor, otro menor, Sí, ¿eh? claro, claro que sí. Ujú. De eso no hay duda. Wow, hermano. Son temas profundos. ¿Alguna Sí. vez usted se ha limitado, vamos a ponerlo así, cuando usted va a dar un mensaje pensando, no debería dar ese mensaje porque los hermanos no están preparados para escuchar ese mensaje? Sí, me he limitado y creo que todos en algún momento en el oficio de predicar lo hemos hecho. De hecho, recientemente estoy tratando de evaluar mi estilo, mi forma, no tal vez mi estilo de predicar, sino el lenguaje que suelo usar, porque me he dado cuenta que estamos viviendo en una generación mucho más sensible. Antes tú decías cualquier cosa y la gente no se ofendía, pero ahora vivimos en una generación donde todo ofende. Todo ofende. Por ejemplo, me sorprendió que en el Día de la Mujer, en el Día Internacional de la Mujer, un hermano publica hace una publicación por su Facebook o por su red social felicitando a las mujeres. Y un grupo de mujeres le contestan que no la feliciten, que eso es parte de la explotación que el hombre ha tenido, que no debe haber un Día de la Mujer. Pero una ofensa de todo el tamaño, como dicen. Entonces, uno no puede dejar de decir lo que tiene que decir, que no se me malinterprete. Como la idea es llegar al mayor público posible y ganarnos las almas, la idea no es decirle la verdad y que si él quiere la coja o si no la deje, sino decírsela de la mejor forma posible. Es decir, se lo puedo decir de una manera dura o tal vez se lo puedo decir de una manera amorosa. ¿Cuál de las dos va a dar un mejor fruto? Yo lo que quiero es que se salve. Si la forma amorosa va a dar mejor fruto, se lo digo de manera amorosa. Correcto. Ahora llega un momento en que hay que reprender y decir, no, eso viene del diablo, etcétera, etcétera. Pero eso es ya después que usted ha agotado todos los recursos. Usted no puede estar reprendiendo al diablo todos los días.
y echando fuera demonios todos los días, porque entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que él sale y vuelve y entra por la otra puerta. Eso, sí, yo creo que uno debe aprender a limitarse, a ver el público al que uno le está hablando. Si el trabajo mío es hacerle el bien a lo que yo estoy hablando, debo buscar el lenguaje y la mejor forma de llegarle a ellos. Correcto, mire, usted mencionaba que fue en el 87 más o menos que se Sí, no, más o bautiza. menos no, en el 87. De allá para acá ha llovido un poco. No mucho. No mucho. ¿Podría decirnos, si es que lo hay, alguna diferencia entre el tiempo que usted se bautiza hasta el día de hoy? ¿Cómo eran las cosas en la iglesia en ese momento? No sé, o los hermanos. ¿Pudiera hablar un poquito de eso? Mira, el libro de Eclesiastés, con seguridad no te confirmo si es el capítulo 8 o el 5, dice, nunca preguntes por qué el tiempo mejor, el tiempo anterior fue mejor que el presente, porque eso nunca lo vas a preguntar con sabiduría. Es decir, entendiendo que la vida del hombre por el pecado va de mal en peor, generalmente vamos a encontrar que las cosas van desmejorando en términos por lo menos de moral, de ética, de calidad de hacer las cosas. En otras cosas hemos mejorado muchísimo, pero hay cosas en que este tiempo es distinto para mal. Es un tiempo más light, la gente coge menos en serio el cristianismo, yo diría que menos profundo. Se puede oír feo, pero yo pienso que esta generación de los 80 para acá no ha vivido una guerra, no ha visto grandes conflictos. Ahora lo que ha visto ahora es pandemia. Y algunos lo están siguiendo simplemente por las redes. Yo sé que el que está en un hospital recibiendo y viendo gente morir tiene un concepto distinto. Distinto, correcto. Entonces, no es una generación que viene de la guerra o de la posguerra o que vivió con la amenaza de un arma nuclear. Esa generación, pues, tendía a ser más profunda en cuanto a su búsqueda de Dios. Ahora somos un poquito más superficiales por el mismo hecho de que quizá, bueno, necesitamos a Dios, pero hay que tenerlo ahí, no es como una cosa tan urgente. Y yo creo que eso, el tiempo presente también afecta, la forma en cómo es el tiempo afecta lógicamente a la iglesia. Hay cosas que ahora uno las ve y las sobrelleva, que en el tiempo que yo llegué probablemente te hubiesen condenado en el aire. Y no era porque necesariamente eran malas, sino porque se era más estricto. Ok, en estos días estuve entrevistando a una hermana que ya le tengo un amor increíble, Albertina Carrión, y ella nos hablaba desde 65 para acá. Imagínese, Imagínese esa sí usted, sabe. 3 horas, Mayor 3 respeto para la partes. hermana. Sí, no, una hermana tremenda. Ahí sí hay historias. Y usted sabe, cuando usted estaba respondiendo esta pregunta, no recuerdo a alguien que me la haya respondido así. O sea, el tiempo de la posguerra y cosas así que te hagan sentir como hay una amenaza Sí. a mi vida real, nunca lo había visto así. Aunque la pandemia pudiera entenderse, pero incluso hasta la pandemia, dentro de lo que se puede decir, puede ser un poquito light porque incluso se está trabajando hasta de la casa. No hay esa amenaza Los tan muchachos real. están cogiendo clase en la casa. Exactamente, o sea, tu familia está resguardada en tu casa, tú lo puedes controlar. Ciertamente es así, nunca lo había visto desde ese punto No, de incluso vista. la gente en la pandemia, si se enferma, tú lo ves subiendo fotos de que está enfermo. O sea, que hay muchos muertos, no se puede Claro, negar que no se para puede negar. muchos ha sido una situación real, pero la preocupación de la mayoría de los jóvenes de este tiempo es que lo dejen salir. O sea, ellos están molestos es porque no lo dejan salir, o que porque tienen que salir con una mascarilla, o porque no lo dejan juntarse como antes. Eso es todo, pero no es que te va a caer una bomba encima, o que los rusos se van a meter aquí, van a tener que venir los americanos, nada de eso. Entonces, yo soy de los que piensa que generalmente cuando una generación ha vivido una verdadera crisis, de ahí surge lo que viene después de ello, una generación más profunda en cuanto a lo psicológico, lo filosófico. Ve a Siria, habla con un joven en Siria, que es un país destruido, devastado por los conflictos civiles. Sí. Ve a Israel. Y Israel es un país que está continuamente amenazado por guerra. Ve a Palestina, que es su vecino, especialmente en la parte de Cisjordania, y tú te vas a dar cuenta que los temas que nos inquietan a nosotros y que nos preocupan a nosotros, a ellos
ni le llaman la atención. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo conflictos reales. Nuestra preocupación es si tenemos internet y si hay wifi. Vaya manera de decirlo. Sí, es así. ¿Sabes que en estos días estuvimos hablando sobre, un grupito y yo, Ujú. sobre la forma en la que vivimos hoy en día, o sea, la sociedad, la iglesia, y entendíamos que era como una especie de bajada espiritual que estábamos experimentando. Y me decía a mí mismo, fuera maravillosísimo Ujú. si yo estuviera en ese tiempo, los 70, 80, pero Dios sabe cómo permite Ujú. las cosas. ¿Qué pudiera usted aconsejarle, vamos a poner Ujú. así, a la juventud de hoy en día, que tal vez no ha vivido esa clase de cosas, para encaminarle espiritualmente, para entender ciertas cositas? ¿Qué consejo le podría dar? Mira, hermano, hay cosas que hasta que tú no las vives, no las manejas, porque nadie aprende en cabeza ajena. Pero yo no sé, porque como también te digo, esta es una generación que lo quiere todo rápido, está acostumbrado a que las cosas se resuelven dando un clic, eh, lo quiere todo hecho. Creo que ayudaría mucho que se detengan a leerse un poco de la historia de nuestro país, de otros países, o que se den una vueltecita por las noticias internacionales, en los países donde las cosas no todo es color de rosa. Por ejemplo, estamos viendo la situación en Haití, ¿verdad? Eso es una noticia que le dan seguimiento los adultos mayores, vamos a decir de 40, quizás 35 años para allá. Pero la situación en Venezuela, Sí, la situación en Nicaragua, la situación en Honduras, todas esas personas que se van saliendo con sus, con sus trastos al hombro y con su familia a ver si le dan una entrada en Estados Unidos. Entonces, cuando uno mira todo eso, uno dice, wow, somos muy privilegiados. sí. Hay una hermana que en Quisqueya se le murió un sobrino que vino de Venezuela y yo le preguntaba que si él había venido por razones de salud. No, me dice, no, cuando él vino fue por el hambre que estaba pasando allá, Oh, por el wow. hambre. Eh, de hecho, les pido a los hermanos que siempre oremos por nuestros queridos hermanos y todos los venezolanos. Entonces, como nosotros vivimos una burbuja, nos ha tocado, mientras más próspera es la nación, mientras mejor le va, en esa misma medida su nivel espiritual tiende a bajar. Por eso el Señor le advirtió al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8, verso 12, 11 y 12. Dice, mira, cuando te introduzca en la tierra que le prometí a tus padres que les daría, una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra que está llena de cisternas cavadas que tú no cavaste, de viñas y olivares que tú no plantaste, de casas buenas que tú no edificaste. Cuando comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor. ¿Entiendes? No nos gusta, pero las carencias y las limitaciones nos acercan más a Dios que la prosperidad. Cuando en el Salmo 30, palabras de Lemuel dice, Señor, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. No me des riqueza para que cuando come y me sacie no diga, ¿quién es el Señor? Correcto. Ni me des pobreza para que no vaya a robar y blasfeme tu nombre. Manténme del pan necesario. Pero a los jóvenes les digo eso, si están viviendo con todas sus comodidades, con todos sus problemas resueltos, traten de dedicarle un tiempo y ver los otros problemas del mundo. No es solo el cambio climático, que es un problema grave y es lo que afecta. Tú ves las inquietudes de los jóvenes ahora, tú dices que tienen todos sus problemas resueltos. Van a protestar a la Plaza de la Bandera con una cantinita en la mano, que es un símbolo de estar pasando hambre, pero fueron después de haberse comido una pizza en una de esas pizzerías famosas. Entonces no saben el sentido que tiene eso, pero lo hacen y yo no los critico en ese sentido de que vayan, tienen el derecho a Que se protestar, manifiesten, claro que sí. pero les digo la verdad, no creo que tengan mucho entrenamiento en lo que son problemas reales que están pasando en otros países, que no saben qué hacer, que están atrapados entre pandillas como en Haití, o en situaciones de violencia como en Honduras, o en situaciones de narcotráfico como en México. Realmente ellos se están pasando muy mal. Así es, Ujú. bastante. Mi hermano, me siento muy bendecido con esta entrevista, edificado también. Y yo con tu presencia aquí, hermano. Qué bueno, la gloria es de Dios. Amén. Mire, usted sabe mayormente cuando uno
Reina es cristiano ahora. Red de cristianos. No, Reina es Ah, cristiano ok, ahora. Ya no sí. quiere compartir con uno. Los Sí, amigos sí. algunas veces tú ni te enteras muchas veces porque estás ocupado en la cosa. Queremos agradar a Dios, no es vanagloria lo que Sí. menciona. Pero ese cambio en el que ya usted ha entregado su vida, porque así lo noto, así lo siento, usted ha entregado su vida plenamente a Dios. ¿Cómo ha sido con su familia, con los amigos cercanos? ¿Cómo fue ese cambio? No lo pensamos como mayormente otras personas que he entrevistado que le ha pasado como usted piensa como lo perdimos. Ujú. ¿Puedo hablar un poquito de eso? Bueno, mi familia no me ha perdido, lógicamente, porque especialmente en el caso de mi esposa y mi hija, al contrario, primero yo formé mi hogar ya siendo cristiano y el cristiano tiene un concepto claro de lo que es el hogar y de lo que es el amor y el respeto. Con respecto a mis amigos, yo he mantenido no una línea de comunicación tan abierta como quisiera, porque te soy sincero, Ok. la, el tiempo, uno, yo creo que uno de los pecados que yo más cometo es querer hacer más de lo que tal vez Dios me ha llamado a hacer. Uno ve una necesidad y quiere suplirla. Y eso hace que pues uno esté corto de tiempo. Pero sí estoy, por ejemplo, con un grupo de mis amigos de la escuela, ellos están en tienen un grupo de WhatsApp que es una bendición. Y entre las cosas que uno puede compartir, pues uno siempre deja caer su mensaje, comparte con ellos, habla con ellos. Si ellos lo interpretan por el lado amable, creo que tienen un mejor amigo ahora que el que tenía en aquella ocasión, porque yo, si antes yo lo llevaba por el camino del mal, ahora lo que lo estoy tratando Amén, de llevar por el amén. camino del bien. Y con mi familia en general, también siempre me acusan de la falta de tiempo, pero ellos saben que pueden contar conmigo 100%. Estoy dispuesto para ello en compartir en cualquier nivel sin pecar. Es decir, yo no me aíslo, yo entiendo que el ser humano es primero, uno se ocupa mucho de las cosas y en el ocuparse de las cosas se olvida de la gente. Trato de hacer ese equilibrio. ¿Ve? Por ejemplo, yo tengo mi hija tiene una agenda muy ocupada con su universidad, pero yo trato que aunque sea a las 10 de la noche, ya cuando estamos ya poniéndonos los cinturones para aterrizar, sacar ese tiempo a hablar con ella, leer la Biblia, orar, escucharla. Eso es si, aunque haya tenido parte del día con ella. Lo mismo con mi esposa, o sea, yo me siento ahí con ella a lo que ella quiera. Si quiere hablar, hablamos, a veces ella está ocupada respondiéndole a alguien y no podemos. Pero lo que te quiero decir es que trato de sacarle el tiempo a la persona. Cuando tú venías para esta entrevista, un hermano me llamó que quería venir para acá a hablar algo conmigo. Yo simplemente dije, bueno, tengo este compromiso. Cuando termine te llamo. Ah, pues está bien. O sea que más adelante lo llamaré, le sacaré ese tiempo, quitándole mi tiempo al descanso, porque entiendo que si él me solicita, es porque realmente me necesita. Entonces trato de sacarle el tiempo a la gente dentro de la apretada agenda que tengo. Cuando una persona me pide un consejo, yo se lo agradezco, porque lo Ujú. primero es que tiene la confianza, ¿verdad? Sí, y está valorando tu opinión. Exactamente. Hermano, hay una pregunta, no es que sea gancho, Pusiste una cara. no es que sea gancho, casi siempre los hermanos nos preguntan, mira, hay gancho. Mm, Bueno, en la carta a los Hebreos, capítulo 1, Dios ha hablado de muchas maneras, a través de los patriarcas, los profetas, hoy habla a través de su Hijo. En estos postreros tiempos nos habla a través del Hijo. ¿Sí? Ok, ¿entiende usted que esto pudiera estar indicando que Dios ya no habla en el día de hoy? O sea, ¿no pudiera Dios revelarme algo a mí como Mm. su hijo? Decirme, mira, ten cuidado con esto o aquello, o mira, la iglesia no está caminando bien, pongámoslo así, en este sentido. Caminen por aquí, que como yo espero que ustedes hagan. ¿Qué usted piensa de eso? Dios habla todo el tiempo. Primero, lo que pasa es que por medio de su palabra es la fuente primaria y la fuente que no puede ser contradicha. ¿Ok? Ah, muy buen punto. Claro, pero nos habla a través de las circunstancias, nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de un niño, nos habla a través de un enemigo, si es que acaso lo tenemos. Ah, permítame leerle un texto, si no. Claro que sí, claro que sí. Mira, No hay ningún problema. en el libro de Hechos capítulo 16,
dice aquí que el apóstol Pablo quería ir a Asia. Dice, como el Espíritu Santo no lo dejó comunicar el mensaje en Asia, Ay, Padre Santo. Pablo y los que estaban con él viajaron por la región de Frigia y Galacia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de entrar a la región de Bitinia, pero el Espíritu Santo no los dejó. Entonces tú te preguntas, ¿cómo fue que no los dejó? Se lo prohibió, no los dejó. Claro, el apóstol como apóstol recibía revelaciones directas del Espíritu Santo, pero también a través de circunstancias. Yo digo, déjame ir al colmado, de momento arranco un aguacero, no tengo sombrilla ni nada. Quizá el Señor me está diciendo, esté tranquilito ahí. Te voy a contar una historia muy breve después que termine de leerla. Esa noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba en pie rogándole. Un hombre de Macedonia, él está con la frontera con Macedonia. Estaba de pie rogándole y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. En la visión que él está viendo. Después que Pablo tuvo la visión, nos preparamos enseguida para irnos a Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para anunciarle a la gente el evangelio en Macedonia. O sea, dando por cierto, eso significa que ellos hicieron una deducción, ellos fueron sumando todo lo que estaba pasando y llegaron a una conclusión. Quería ir por aquí, el Espíritu no me lo permitió. Me dije, voy por aquí, el Espíritu me dijo, usted no va para allá. Y en la noche tengo una revelación de un varón que me dice, pasa aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces, no, es que el Señor me está llamando a Macedonia. Va a Macedonia. ¿Tú sabes quién encontró en Macedonia? A la vendedora de púrpura llamada Lidia. El varón terminó siendo una mujer. Lidia se convirtió, luego se convirtió el carcelero de Filipo y se formó la iglesia allí. La historia que te iba a decir es la siguiente. Un día, un hermano y yo estamos hablando de que en Consuelo, que es un municipio de San Pedro, no hay iglesia de Cristo. Pero habían unos cuantos hermanos allí. Y nos estamos preparando para hacer un viaje allá, creo que era un martes. Okay. Y ya echamos gasolina al carro y todo. Y cuando recibo una llamada, me dice la hermana Lucy Linares, ahora hermana, en ese tiempo no lo era, me dice, hablo con el que estaba dando el programa de la radio, nosotros estábamos en la radio. Sí, mire, yo estuve yendo el programa y yo necesito hablar con usted. Creo que éramos yo y el hermano Fausto, si no mal recuerdo. Y me dice, le digo yo, bueno, lo que pasa es que yo voy para Consuelo porque tenemos una cuestión, pero yo voy mañana. Y dice, no, es hoy que yo quiero que usted venga. Es urgente que estoy. Okay. Y le dije, hermano, bueno, hermano, vamos a Quisqueya. Y fuimos a Quisqueya. Lucy se convirtió su mamá. Ahí comenzó la obra en Quisqueya. Sí, entonces yo entendí que aunque mis planes eran para Consuelo, el Señor me mandó para Quisqueya. Yo entendí que el Espíritu Santo me habló ahí. No me dijo al oído necesariamente, mira, hey, es para acá, no es para allá. De hecho, fuimos a Consuelo varias veces, hicimos, no diría que grandes esfuerzos, pero hicimos algunos esfuerzos y no cuajaron. Años después, viene un hermano y aquí en San Pedro acepta el evangelio, aquí no en el municipio de Consuelo, y él vive en Consuelo. Y ahora en su casa se está predicando el evangelio y hay posibilidad de que algunos se conviertan, pero estoy hablando de 15 años después de eso. Parece que ahora es el tiempo de Consuelo. En ese momento no lo era. Pienso yo, desde mi punto de vista, porque todo lo hacemos bajo oración Claro. y bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces yo me llevo mucho en ese sentido, cuando yo oro, estoy muy observando las circunstancias, porque creo que Dios me habla todo el tiempo. Y cuando me cierra una puerta por un lado, me quedo tranquilo, tengo que esperar y seguir orando. Y porque a veces insistir lo que ha significado es el fracaso. Sí. Quizá el Señor me está diciendo, me espere, yo no quiero tener paciencia. Sin embargo, espero y el día menos esperado las cosas se dan en el tiempo de Dios. Mire, usted estaba leyendo la cita en Hechos, ¿verdad? Hechos 16. Y está hablando de que Pablo sueña. Tuvo una visión, probablemente un sueño. Correcto. Hemos entrevistado a otros hermanos y hemos visto, ya es un comprobar por mira las pruebas ahí, en el testimonio de ellos, como hablan de los sueños. Y más bien no serían los sueños son, sino que Dios habla a través de ellos. ¿Usted no podría hablar de eso? ¿Algún sueño que usted haya podido tener o algo así?
No tanto yo, pero mi esposa sí. Ok, Mi esposa a veces me dice, mira, ten precaución porque me soñé esta y esta cosa y hay circunstancias, a veces a ella se le engrifan los pelos. Digo, ¿qué es lo que te está pasando? No, porque lo que está pasando, ya yo anoche tuve un sueño así o de esta y esta forma. Eh, entonces, no lo tomo como palabra de Dios, pero sí como advertencia. Es decir, yo creo que la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos. Si tú me dices a mí, Dios me dijo que te dijera, yo te digo, dime dónde lo dice la Biblia. correcto. ¿Ok? Ahora, si yo creo que si tú tienes un sueño donde tú, por ejemplo, te sueñas que tuviste un accidente porque te fallaron los frenos, tal vez el Señor te está advirtiendo que revises tu vehículo, que manejes con cuidado, que evites cometer cualquier imprudencia. Yo así es que lo interpreto los sueños de esa manera. Y no niego que hay personas que no es que le tengo miedo a cuando me cuentan un sueño, pero sí me mantengo en observación porque a veces me han dicho cosas que han sucedido. No los doy como profeta porque también hay cosas que me han dicho que no han sucedido. Correcto. ¿No me entiendes? No han sucedido. Y quizás esas no se cuentan, uno nada más suma la que, tú ves que él lo dijo. Pero sí entiendo que el Señor puede decirnos y advertirnos cosas a través de sueños. Lo que tenemos que filtrarlo a través de la palabra. Lo que Él me dijo ahí está en la palabra, pues yo me puedo soñar que Dios me está condenando y quizás eso es una muy buena oportunidad para reflexionar si yo estoy haciendo algo malo, si debo cambiar, si debo mejorar. De hecho, hay hermanos que se han motivado a mejorar porque han tenido un sueño donde se sueñan que se está siendo condenados, por ejemplo. Correcto. Sabes que algunas veces yo he llegado a la conclusión, y no lo digo por más, he llegado a la conclusión que he comprobado el amor de Dios más en las pruebas que en el mismo amor de Dios, per se, pongámoslo así. O sea que más en la prueba que en los momentos buenos, tú querrás decir. Mejor dicho de esa manera. Sí. Porque antes, durante y después de la prueba, yo he comprobado que Dios estuvo ahí, que me ayudó y que luego la victoria ni siquiera era mía. O sea, lo que hago es más glorificar su nombre por lo que él ha hecho, porque no fui yo que lo hice. Entonces, en su vida, ¿cómo usted no puede hablar acerca de la prueba? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo usted entiende eso? Mira, Dios, me tienen esta prueba, o mira, me pongo un ayuno, hago una oración. Cuando usted se entiende en una prueba, ¿cómo usted actúa? ¿Qué hace? Lo primero que recuerdo, hay dos textos, un texto en particular en mi vida que yo creo que lo voy a gastar. Un día voy a ir a abrir la Biblia y no lo voy a encontrar. Que es Filipenses 4:6, que dice, por nada estéis afanosos. Denle a conocer sus peticiones a Dios con oración, súplica, acción de gracia. Y luego dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Padre Santo, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo. Cristo Jesús. Entonces, cuando yo me siento turbado, preocupado, trato de recordar ese texto, recordar que Dios está en control. También trato de recordar Santiago 2:4, ya cuando la prueba no es un asunto de un momentito, sino como que se va a extender. Eh, Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo creo que si usted llegó al punto, si usted llegó a ese sitio donde usted siente gozo porque está en una prueba, usted está dejando a Dios trabajar en su vida. Alabado sea Dios. Sí, porque ya usted está entendiendo que la prueba de vuestra fe va a producir algo bueno. Dice, produce paciencia. Mas tenga la paciencia en su obra completa para que seáis perfectos, cabales, maduros, sin que les falte cosa alguna. Entonces, cuando usted está en una prueba así, usted tiene sumo gozo, usted sabe que Dios está llenando, completando algo que te falta. Y eso es lo que produce el gozo. No es la prueba, no es el sufrimiento, es el resultado de la prueba. Trato, hermano, porque no te voy a negar que como ser humano, uno puede a veces, lo pueden agarrar medio descuidado y hasta estarse quejando. Es una cosa que yo condeno mucho y que lo condeno hasta en mí mismo. El tanto quejarnos, es como que no aceptamos la situación. O hacemos algo para cambiarla si está en nuestro poder hacerlo,
o la aceptamos y dejamos que ella haga su trabajo en nosotros porque es Dios que nos la ha impuesto. Dios trabaja más que todo a través de las pruebas, porque la palabra tú la abres un momento, la puedes estar meditando, pero las pruebas son todo el tiempo estamos siendo Y nadie probados. te la está contando, la estás viviendo. No la estás viviendo. Ahora mismo yo estoy siendo probado. Tú viniste aquí a hacerme esta entrevista. Esto es una oportunidad o de yo glorificar a Cristo o de yo creerme ser algo. Van a gloriar. ¿Entiendes? Entonces, en todo el Dios nos está observando. Así es. Fíjese que hay algunos hermanos que nos han dicho de que yo no puedo hacer eso porque eso como que me va a vanagloriar. Dios permita que son hermanos y hermanas muy afianzados, muy arraigados en su Sí. fe, muy fervientes. Y el propósito de estas entrevistas es precisamente ese, glorificar a Dios y que los hermanos pues puedan fortalecerse en su fe escuchando el testimonio de uno de sus hermanos. Sí, hermano, hay que evitar la farándula cristiana. Mire, ha dicho una gran verdad. Gracias, hermano, por permitirme entrar en su hogar. Me he sentido, les repito, muy bendecido. Dios me había puesto esto en el corazón de venir a San Pedro. Mire, mi esposa está embarazada y uno está en San Pedro. Dígame usted. Pero Dios que permite las cosas y glorificado sea su nombre. Amén, por siempre, hermano. por Amén. siempre. La gloria es de Él. Él se merece toda la gloria. La gloria es de Él y para mí ha sido un verdadero placer poder abrirte la puerta de mi casa. Tú sabes que cuando me ofreciste la entrevista yo, por lo mismo, ¿verdad? Porque uno no quiere en ningún momento empañar a Cristo. Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Amén. Pero si deja algún testimonio, le sirve a alguien, pues bendito sea Dios. Créame que ese será. Amén. Dios lo bendiga mucho, hermano. Amén. A usted también, mi querido. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús.